Lucifer podría ser el bueno. Cristo y Lucifer podrían ser la misma figura. Eso es lo que hoy nos ha comentado nuestro tertuliano, pero desde un punto muy analítico. Es por ello que te pido que te quedes hasta el final del vídeo porque vas a ver que realmente ha fundamentado sus argumentos. Sin más dilaciones, dentro vídeo. Vamos a ver, vamos a empezar por la primera pregunta. Víctor, ¿qué es la Biblia y qué importancia tiene para personas que han sido criadas en un ambiente alejado de la religión? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme nuevamente. Un placer, como siempre, estar contigo. Saludo a tu auditorio, que estoy seguro de que llegarás muy pronto a los 1000 suscriptores. Esa es la Tienes idea. buen material, he visto todos tus videos y sé que va a ir muy bien. La Biblia es un compendio de libros que son históricos y que más allá de lo que uno pueda tener de creencia, si uno cree en cualquier religión que uno tenga, el libro de la Biblia ha marcado la historia de todas las civilizaciones actuales, desde las cruzadas, el Vaticano, que tiene una influencia todavía actual en muchos de los países. Entonces, el mero hecho de conocerlo, pues nos ayuda a entender un poquito el cómo llegamos hasta este punto. Entiendo que hay gente que no está tan familiarizada con ciertos conceptos, por lo que trataré de no ser tan bíblico, sino más bien enfocarme en el punto analítico del texto. Ujú. Insisto, y es importante porque he platicado, por ejemplo, con mi señora madre al tema, no es un ataque a la fe, ni es un ataque a Dios, ni es un ataque a la religión, sino es un análisis del texto que tenemos presentado, en este caso, que es la Biblia, y la idea es que podamos ver una opción B de entender este libro. Ujú, perfecto. ¿Qué son el Antiguo y el Nuevo Testamento y por qué es importante diferenciarlos? Bueno, el Antiguo Testamento en las religiones abrámicas es la historia básicamente del pueblo de Israel, vista desde algunos de sus profetas y algunos de sus escribas. Y el Nuevo Testamento es la historia de Jesús, de los apóstoles, y básicamente la diferencia es que mientras en uno se basa en el pueblo completo de Israel, en la otra es una historia diferente. Me remito al punto en el que le llamamos Biblia, al compendio de libros, es decir, son muchos libros, es como una pequeña biblioteca de libros, los cuales se fueron diciendo qué libros pertenecían y qué libros no pertenecían en los concilios, Ujú. y lo que tenemos ahorita, pues son los libros que han sobrevivido a los concilios. Es importante que haya una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque te plantea una visión completamente diferente de Dios. En el Antiguo Testamento te habla de un Dios colérico, un Dios vengativo, rencoroso, mientras que el Nuevo Testamento te marca un Dios de amor. Incluso cuando hacen mucho de los ataques a la religión cristiana, lo hacen basándose en el Dios del Antiguo Testamento en lugar del Dios del Nuevo Testamento. Es como si tuviéramos dos versiones completamente diferentes de la Biblia, pero al meterlos en un solo libro le llamamos la Biblia en general, cuando en realidad es prácticamente dos libros pegados. Ujú. O sea, aquí me surge la duda desde la ignorancia. Es decir, que al principio Dios se pintaba como un ser no tan bueno, digamos. Ujú. De hecho, te puedo decir algunas formas en las que se describe a sí mismo. Ujú, Por ejemplo, se describe como celoso, iracundo, le gusta oler la muerte, eso en Levítico capítulo 6, versículo 7, demanda elogios, restringe el conocimiento, asesina animales, es misógino porque apoya solamente a los varones, se posiciona como el Dios único y dice, yo soy el único Dios, usa a humanos para hacer apuestas con Satanás, asesina a quienes le adoran, tiene una extraña tendencia hacia la esclavitud, es genocida, asesina niños, castiga eternamente, y todo eso no cuadra con el Dios de amor que pregona Cristo. Entonces, hay una partición muy, muy marcada entre el Dios del Antiguo Testamento que está descrito en el libro y el Dios al que pues se le atribuye ser todo amor y perdón y todo lo demás, que es la base del cristianismo.
¿Por qué crees que lo modificaron, Víctor? En realidad, lo que han hecho es que toman libros o incluso relatos, como por ejemplo el Génesis, no es un relato propiamente de ese Dios. El Génesis es tomado de otros textos, pero puesto en el contexto de Dios del pueblo X, para no decir nombres. Entonces, cuando tú vas pegando libros y todos los libros son escritos por diferentes autores, tiendes a pues a darle cierta diferencia hacia las cualidades de la persona que estás describiendo. Ujú, Por ejemplo, hay un hecho histórico en el que David va a censar al pueblo de Israel. Y estamos hablando de un hecho histórico en el que David, el rey, va con el rey Joab y le dice al general del ejército y le dice, ve y censa al pueblo. En el libro segundo de Samuel, capítulo 24, versículos 1 al 3 dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, veas un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Ese es un hecho histórico que se describe en un libro de la Biblia, ujú. pero nos vamos a otro libro de la misma Biblia, Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 1 al 3, y dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, y díganme el número de ellos para que yo lo sepa. Estamos hablando de un hecho histórico descrito por dos figuras diferentes, en la que a la misma figura, en este caso Jehová, se le atribuye el nombre de Satanás. Ujú, Si eso le vamos sumando el que es Dios de la guerra, Dios celoso, vengativo, no deja este reino sin castigar, le pueden clamar y él ya no los escucha, entonces estamos hablando no precisamente del Dios de amor que se describe en el Nuevo Testamento. ujú. Cuando, insisto, la mayoría de los ataques que se hacen contra la idea de un Dios se hacen atribuyéndoselo al Dios de Israel del Antiguo Testamento, mientras que todo lo que se pregona de amor, este, toda esa parte, la que Jesús dice, X, hagan el amor, hagan el bien a sus semejantes, ámense a vosotros como a los otros, ámense a los demás como ustedes mismos. Estamos hablando de un Dios completamente diferente al que se plantea en este libro antiguo. Ujú, Entonces, el libro del Antiguo Testamento es un libro diferente al Nuevo Testamento. ujú. Entonces, Víctor, si el Dios del Antiguo Testamento no es el bueno, ¿quién podría serlo? El libro del Antiguo Testamento marca una historia, y ese es un punto interesante que podemos considerar, en la que Dios crea ángeles, Dios que no tiene necesidades supuestamente y no tiene, es omnisciente, omnipotente y todo lo demás, crea ángeles con conciencia. Estos ángeles, al verse esclavizados como nosotros en un contexto mucho más contemporáneo, podemos entender que es esclavitud vivir solo para adorar a alguien, pues uno de ellos, el más bello, se revela. Ese ángel, pues no había algún medio como para que dijera vamos a hacer elecciones o vamos a ver cómo recuperamos algún val, no, ellos simplemente eran esclavos y ese ángel se revela. No puedo decir que en ese punto ese ángel al que le llaman Lucifer sea bueno, pero la actuación de rebelarse contra la esclavitud de su especie no es necesariamente malo. Si ese mismo mito lo comparo con Prometeo o con otros arquetipos que han existido, es el héroe le roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres por amor a estos, y que a la larga este héroe es castigado por los dioses, ya sea crucificado, ya sea encadenado, como en el caso de Prometeo, pero esta misma figura se encuentra en la Biblia. Ujú, En la figura, primero en el Antiguo Testamento, como Lucifer, aunque le llamen Satanás, la palabra Satanás viene del opositor, no necesariamente es el nombre, no es como un nombre común, sino es una palabra con la que se describía a el opositor. Al igual que la palabra Yahvé no es el nombre de Dios, sino es yo soy el que soy, el entender que ponerle el nombre de Satanás
al opositor. ¿Sería el opositor de quién? Pues al opositor de Yahvé. Y en ese sentido, en ese mismo contexto literario, si lo manejamos desde esa perspectiva, Lucifer sería quien, pues sería de alguna manera el bueno o el antihéroe, si lo queremos considerar tomando en cuenta nuestra forma de ver actualmente las cosas. Voy a poner un ejemplo. Van al jardín de Edén. Dios, que es omniconsciente y omnisciente y todopoderoso, deja un árbol sin cuidar y el hombre lo come, pero les dice, van a morir si se lo comen. Y lo que hace el ángel caído, Lucifer, les dice, si ustedes se lo comen, no van a morir, sino que tendrán conocimiento del bien y del mal. ¿Qué pasó cuando se lo comieron? No murieron, sino que efectivamente conocieron el bien y el mal. Entonces, no es a lo mejor la figura más del Antiguo Testamento, la figura buena, pero al menos no es mala, es un héroe revolucionario que de alguna manera está tratando de oponerse a un dictador. O sea, Ese es el concepto literario. lo podríamos definir Ajá. como Lucifer no es tan malo, simplemente es un rebelde. Es un rebelde. Ahora, Lucifer es el que trae la luz o el portador de la luz, y Mm, esa es la parte en la que se junta el mito de Prometeo. Es decir, quien le roba la luz a los dioses para dársela a los hombres. Básicamente, basado en esto, había escritores, teólogos, me voy a ir a los siglos I y II, en los que Marción de Sinope o Apeles, que ellos precisamente sostenían que el Antiguo Testamento, si uno lo leía completo, era un verdadero escándalo. Estamos hablando de un Dios que asesinaba por un montón de cosas y estamos hablando, te enseño un poquito de eso, fíjate, es la guerra de Abraham para rescatar a Lot, Sodoma y Gomorra, ciudades completamente destruidas, la mujer de Lot solamente por voltear hacia atrás, mientras por ser malos ante los ojos del Señor mata gente. Hay un pueblo al que le dice, ve y mata al otro pueblo para que tú te quedes en ese territorio. Y como no lo haces tal como yo quiero, vas a vagabundear 40 años en un desierto. Entonces, ese no es un Dios que cuadre con las características de bondad que se encuadran en el Nuevo Testamento. ujú. A partir de ahí es en el que muchas de las religiones empezaron a bifurcar. Por eso tenemos cristianismo, tenemos catolicismo y tenemos otras religiones que sencillamente no toman la parte del Antiguo Testamento porque se entiende que ese Dios no es precisamente el Dios al que seguía Jesús. Ujú. Bueno, creo que ya lo has explicado bastante bien, ¿verdad, Víctor? ¿Lucifer y Satanás es lo mismo o son dos figuras distintas? Creo que más o menos está No son lo explicado. mismo, Ujú, ajá, no son realmente lo mismo, pero para generar un concepto a una deidad que se opone al Dios, le ponen el concepto de Satanás. Cualquier opositor es Satanás, pues, al concepto de Dios. Pero Lucifer, si se toma como el opositor a Dios, siendo como el que se le opone para, de alguna manera, rebelarse y ayudar a la gente, a los humanos, a sobrevivir en este lugar, pues entonces se entiende como un Satanás, pero no necesariamente te lo plantea como un concepto malo. ujú. ¿Cristo y Adelante. Lucifer son la misma figura? Si se entiende la figura del Cristo como un redentor que se opone a cierto pueblo, que es entre comillas elegido por cierto Dios, entonces se está oponiendo a ese Dios y se entiende que lo que recibe como castigo al final es su crucifixión, estamos hablando históricamente de la misma figura, porque tiene una misma estructura de vida, es decir, tiene un conocimiento, se lo deja a los hombres y recibe un castigo. Prometeo tiene el fuego, él viene de los dioses, tiene el fuego, se lo trae a los hombres, recibe castigo. Lucifer es un ángel que le da un conocimiento al hombre y recibe un castigo. Entonces, este mismo concepto o patrón arquetípico se encuentra en la misma figura tanto de Jesús como de Lucifer, Ujú. O sea, que serían prácticamente lo mismo, ¿no? Entiendo. equiparables. Pues nada, Víctor, muchísimas gracias por la entrevista de hoy. Ha sido un placer una vez más y espero tenerte pronto en el canal.
Esperemos que sí, ha sido un gusto volver a poder platicar contigo. Sé que estos conceptos de repente hay gente que le genera mucho ruido, pero lo que buscamos no es cerrar el punto, sino que la gente pueda ver, entrar y ver la Biblia con otros ojos. Gente que jamás se ha preguntado, bueno, ¿y qué es la Biblia? Diga, a ver si es cierto y empiece a buscar y encontrar sus propias conclusiones. Lo importante es que la gente sea curiosa y se decida investigar un poquito más y no quedarse en los cánones de esto es así, se acabó. Te Claro. agradezco mucho la entrevista y pues a tu auditorio también por escucharnos.